Tenemos domingo 1 de agosto del año 2021. Estamos aquí en la iglesia Pentecostés, el refugio. No movimiento Pentecostés, ¿verdad? Sino iglesia Pentecostés del refugio. Nuestro pastor Julio González, su servidor Leonel Hoyo. A Dios le ha placido la mañana de hoy como tema, en esta mañana, en esta hermosa mañana, porque la Biblia nos enseña que somos la sal de la tierra. Ese es el tema. ¿Por qué habla de la sal? Amén. La sal es tan importante, hermanos. La sal es tan importante que me acuerdo que a mi mamá antes y mi abuelita también, ellos, bueno, mi mamá no tanto, pero mis abuelitos ya no había refrigeradores y ellos salían a cazar venados ahí, y también en el caserío donde yo vivía, allá en Izabal, y porque allá fui criado en Izabal, Guatemala, y veía de que cuando iban a cazar cualquier clase de animal, lo primero que hacían era echarle sal y dejarlo colgado ahí en la cocina. Y aquel humo subía y pues eso era bueno. Y esa carne permanecía ahí los días que la persona quisiera, hasta que le aguantara, pues. Pero nunca se dañó. Y entonces en los tiempos antiguos de la Biblia también hacían lo mismo. Porque todo lo que la humanidad hace es porque de la Biblia salió. No hay nada que haya el hombre inventado antes que la Biblia existiese, porque la Biblia viene, o sea que no hay nada atrás de ella, más bien. Quien está en la perfección es Jesucristo. Amén. Y todo hombre, llegamos a una edad, la que Dios haya decidido, morimos y Dios sigue siendo Dios. O sea que Él va a estar desde un principio hasta el final. Amén. Y todos los que reconocemos el reino de Dios y nos gozamos con Él, pues vamos a estar gozándonos con Él. Amén, amén. Y la Biblia dice que no por un tiempo, sino por toda una eternidad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la sal, habla de la sal, y tenía mucha duda yo en este asunto, porque tenemos que ser curiosos, hermanos, pero curiosos con la Biblia. Amén. No con averiguar la vida del compañero o la vida de quién sé yo, sino que curiosos con la Biblia, para que todo esté en orden. Amén, amén. Entonces vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, para comenzar con este asunto, porque este es un asunto. A Dios le encanta resolver asuntos. Nos ayuda pues a resolver asuntos. Él ya los tiene todo señalado. Nosotros somos los que no hallamos, porque no le podemos llamar problema a nadie. Todo el que está en Cristo, dice, las cosas positivas tienen que ser para nosotros. Nos dice Romanos, en su capítulo 4. Nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. Sean, ni no tenemos por qué estar hablando si se podrá o no se podrá. En Cristo todo se puede. Mateo 5:13. La palabra, ¿sí lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amantísimo Dios y eterno Padre, estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado. Gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu gracia, por tu poder, porque en ti, Señor amado, hay esperanza.
hay, Señor amado, esperanza de vida. Hay amor, Señor amado. Dios fuerte, Dios poderoso, Dios grande. Te pido, Señor, por mis amistades, mis amigos, mis hermanos en las redes sociales, Padre. Bendícelos, Señor amado, guárdalos, dales fuerza para que ellos puedan, Señor amado, salir adelante, ya sea en sus trabajos, en su vida diaria, Padre poderoso. Si hay alguno que no haya aceptado tu palabra, Señor amado, pero está pendiente, atráelos, Señor amado, tu palabra, bendícelos, guárdalo, dale esa fuerza, ese conocimiento, esa sabiduría, Padre Santo, que todo cristiano, buen hijo tuyo, Padre Santo, la tiene, para buscarle tu palabra y saber que en ti hay paz, en ti hay confianza. La paz, Señor amado, no la da el mundo, ni la multitud de gente, Padre. La paz la das tú, Señor amado, porque tu palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Gracias, Señor amado, bendice hasta allá a Houston, Texas, a René Sandoval y toda su familia, Padre. Guárdalos y cuídalos, Dios mío. Ese lugar también, Padre poderoso, que esté en tus manos. Como también a René Loyo, Padre poderoso, allá en Perú, Dios mío. Guárdalo y cuídalo, Dios mío. Dale fuerza, dale fortaleza a ese varón, Dios mío. Sácalo adelante, Dios mío, en sus trabajos, en sus quehaceres. Que sus deseos, Padre Santo, de su corazón sean cumplidos a través de tu palabra, Dios mío. Bendícelo, guárdalo. Si está en problema, Señor amado, ayúdalo. Dale fuerzas, Padre, para que él pueda resolver los problemas. Dale sabiduría e inteligencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, le pido por él y por toda su familia, Dios mío, y por todo Perú, Señor. Que defiendas ese país, bendícelo, guárdalo, Señor. Como Venezuela también, bendice, dale paz a ese país también. Colombia, Señor amado. Guatemala y así mismo Jerusalén, Padre Santo. Bendito eres, Padre poderoso. Tú eres el promotor, Señor amado, de la paz. Y no solo das paz a un país y la quitas de ahí y la pones en otro sitio. Tú lo haces, Señor amado, con tu plenitud. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos. Estamos aquí presentes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a leer este pasaje. Mateo 5:13, ¿verdad? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Por qué dice así la Biblia? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. O sea que aquí está hablando de que nosotros somos la sal, somos la sazón. No existía en ese tiempo, y el plan de Dios, pues, que ni siquiera existían sazonadores ahorita, más que solo la sal. Pero bendito Dios, porque hay cosas que ahora existen para sazonar una comida, para darle más sabor, esté deliciosa. Tampoco Dios se opone, no estoy diciendo eso. Entonces, la sal es el producto esencial y primero, número uno, que ese viene a la par de Cristo. Por eso la Biblia lo menciona. Ahora los condimentos hasta hoy día nacieron, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí están, de acuerdo a las actualizaciones de la humanidad o la ciencia. Entonces, dice aquí, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, está haciendo una pregunta. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En los tiempos antiguos, hermanos, la Biblia no lo declara, pero los estudios bíblicos, por gente que está pegada a la Biblia, ellos dicen de que la sal, bueno, no dicen, sino que también tienen evidencias, porque dicen que hay parte en Israel que todavía acostumbran así. Compran los jarros en los mercados, venden los jarrones de sal,
que tienen 15 kilos, dice, de sal, me imagino unas 30 libras, y son grandotes los jarrones, ya los venden así por esa cantidad, y algunos lo compran por el recipiente y otros por tener sal en su casa mucho, para muchos años, o no sé, de acuerdo a la cantidad de personal que vivan. Pero el asunto es de que dice que lo dejan bajo la mesa o bajo no sé qué ahí donde ellos tortean en la cocina. Bueno, ya hacen pan, no hacen tortilla. Pero hay partes todavía, tal vez, me imagino, partes remotas donde no hay luz y todavía acostumbran esa situación. Pero esta gente dice que guarda la sal en lugares ahí en el suelo, no tirada en el suelo, sino en el jarrón, ¿verdad? Pero cuando lavan la cocina, lavan seguido, entonces esa agua topa en el jarrón, y dice que esa agua de tanto lavar y tanto cosas, no sé si usted ha notado que cuando echa agua en algún lugar y hay algo así, el agua ahí se queda estancada y se va toda, se seca toda, pero menos ahí, porque ahí está el recipiente. Y entonces estos jarrones, como eran de barro, absorbían el agua, y entonces ya venía la sal y se hacía líquido, empezaba a llorar, y entonces de abajo empezaba para arriba a consumirse, de manera que tantos eran motillas que la sal ya parecía piedra, la pura piedra, sin sabor. Entonces, ¿qué hacía la gente? La sacaba de los recipientes y la tiraba a la calle, pero no la tiraba los puños, sino que la regaba. La regaba. Igual que la sal del mar muerto. Esa sal no sirve. Esa sal tiene yeso, dice. De ahí sacan los preparativos para hacer. Dice ahí una aclaración, pero yo entendí que es el Chiroc o el drywall. O la tabla yeso, no sé cómo le llaman en otros países. Entonces de ahí, de ese producto, de esa sal, es que sale. Esa sal es mala, es dañina para la humanidad, no tiene sabor a salado, sino que tiene otro sabor. Pero la gente dice que lo ocupa para echarlo en las calles también. Eso evita de que nazca, ¿cómo le dijera yo? La vegetación, la hierba, en las calles. Entonces esa sal lo mismo hace. Cuando esa sal queda insípida, que ya no sirve, la echan en la calle y la riegan cada quien, y si el otro le salió igual, entonces sigue el camino a modo de mantener limpio el frente de su terreno. Entonces por eso dice aquí, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada, porque ahí pasa la gente, el camino de la gente, y para eso es lo que sirve. Entonces es una aclaración también la vida del cristiano. La vida del cristiano, si no tiene la sabiduría de Dios para mantenerse en las cosas de Dios, o vive solo en pleitos, entonces eso es lo que está aclarando aquí. Será hollada, será echada. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ese sería el trabajo de un cristiano que no es apegado a las cosas de Dios. Va a la iglesia por gusto. No se le está diciendo que tampoco se vaya, ¿verdad? Nada más está dando una aclaración que es lo que sucede con estas personas. Entonces vamos a ir a otro versículo de la Biblia, que lo tenemos aquí en Marcos 9, 49, 50. Marcos 9, 49. Amén. Sí lo tienen entonces. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal.
Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Está diciendo tener paz unos con los otros. O sea, pues que seamos sazonados con sal, que seamos personas como cuando estamos comiendo, que aquello lo comamos con gusto, porque la sal está a su nivel, no está salado ni tampoco está desabrido, sino que está a su nivel. Entonces eso nos llena a nosotros, nos alimenta bien el comer algo con gusto. Hay personas que piensan que comer carne, ese es el alimento más especial que hay, ¿no? Y ese es el alimento que más destruye, porque eso es guardado en el estómago. La carne de res parece que una semana está ahí guardada en el estómago, y la carne del puerco parece que 22 días. Entonces eso es malo, tenerlo tanto tiempo en el estómago, y no puede salir de ahí hasta que el estómago no lo digiera bien, porque el cuerpo lo necesita que esté bien digerido, porque si no hay enfermedades en uno. Entonces hay personas que comen mucho cerdo. Nosotros no, yo de hecho pues algunas veces chicharrones he comido, pero gracias a Dios que ahorita hasta eso dejé de comer. No por miedo, sino porque hay cosas que la Biblia prohíbe. No las prohíbe por que es pecado y que nos vamos a ir al infierno, como prohíbe el cuerpo. No es cosa de que, que si lo como voy a ir al infierno, es que dice la Biblia. No se trata de eso. Lo que pasa es que Dios tiene el cuidado también de que nuestra salud esté bien, nuestra alimentación esté bien. Si lo hacemos, pues Él también no dice nada y nos cuida de cualquier enfermedad. Pero eso ya comer en exceso, pues es asunto que nosotros mismos nos dañamos. Por esa razón es que hay situaciones aquí de las cuales los judíos no las practican, no porque sea pecado delante de Dios, sino que también es una obediencia delante de Dios, porque si la Biblia lo dice y lo obedecemos, a Jesucristo le agrada, porque ese es el plan de Él, que nosotros le obedezcamos para ser bienaventurados, ¿verdad? Entonces, dice aquí, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea que la persona que vive en comunión con otra, o nosotros que vivimos aquí contentos, está demostrando que tenemos sal. O sea que nos agrada platicar uno con otro. Porque la comida que está salada uno la deja ahí, o tal vez hasta la tira, o le echa algún ingrediente más para que sea menos lo salado. Pero la verdad, dice el apóstol Pablo también que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Está hablando pues de estar sazonados para agradar, para caer bien. Primero a la gente, porque hay oportunidades donde Dios dice que nosotros tenemos que agradar a las personas para que Dios esté contento. Pero si estamos nosotros en pleitos aquí abajo, entonces ¿cómo lo vamos a agradar a Él? Primero tiene que ser, dice, al que vemos, o al que no vemos primero, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo vas a amar al que ves? Y dices que amas al que no ves. Ajá. Entonces, así es, hermano. Entonces aquí tenemos, y esto se llama pacto. Por eso Dios, vamos a ir a un versículo aquí, Levítico 2:13. Levítico 2:13. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice la Biblia, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
si ofrecieres a Jehová ofrendas de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Dice que le echaban sal. ¿Por qué recomienda Dios tanto esto? Porque lo que está diciendo, pues, que como en aquel tiempo las cosas eran sazonadas con sal para Él, entonces cuanto más nuestro cuerpo, nuestro existir tenga que ser sazonado para Dios, para que Él lo reciba con agrado, para que una persona, porque no podemos ser cristianos amargados, no se puede, porque a Dios no le agrada eso. Por eso Él dice que nos da paz, para que vivamos contentos. Entonces, vamos a ver, esto se llama pacto, pero eso se hacía en los tiempos antiguos. Miren, esto viene con consecuencias. El primer pacto que Dios declaró en la Biblia, lo vamos a encontrar aquí en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ver dónde. Miren qué presente tenía Génesis 15, del 7 al 12. Aquí lo tengo enfrente y no lo veía. Génesis 15. Génesis 15, del 7 al 12. Fíjense que Dios es tan precioso, tan especial, que sabiendo que aún siendo pecadores nosotros, Él se hace pacto con nosotros. Hace pacto con nosotros. Y mire de qué manera hizo un pacto aquí. ¿Cómo se atrevió Dios a hacer semejante cosa con el hombre si Él es Dios? Y para Dios, pues, como siendo tan poderoso, si el hombre me cree, que me crea, y si no, que no me crea. Pero no, Él tiene siempre el cuidado de que nosotros estemos apegados con Él. Dice, y le dijo, hablando de Abraham: yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esa tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Si le estaba diciendo Dios, le estaba dando palabra, pero él todavía dudó. O sea que le pidió una respuesta o una señal. Pero Dios no se puso a contender con él. Pero yo soy Jehová, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no me entiendes? No, tranquilo él. Le dijo, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Cuando le dijo el Señor: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, le estaba diciendo que le llevara esos animales porque Abraham podía hacerlo, porque Abraham, dice la Biblia, que era el más rico de la tierra, él y Lot. Pero Abraham era el más rico de la tierra, él poseía todos los minerales de que la tierra suelta, Abraham los poseía. Y en ganado, no digamos. Entonces, estas eran las ofrendas que Dios pedía a los ricos, a la gente rica. Pero a la gente pobre, aquí va lo siguiente: una tórtola también y un palomino. Eso era para la gente pobre, porque una tórtola la llaman pajarito, pues. Nosotros le llamamos tortola, pero aquí le llaman tórtola. Bueno, es lo mismo. Y un palomino es una palomita de las que andan volando ahí en las casas. Entonces, esto era para la gente pobre.
lo que está indicando aquí que Dios, si estaba haciendo pacto con Abraham, de acuerdo a la gente rica, también dice que el pacto es para gente pobre, para nosotros. Para nosotros. No está él abarcando solo a Abraham. Ah, no, pero eso se lo dijo a Abraham. Sí, se lo dijo a Abraham, pero en el sacrificio de los animales que le pidió, estamos viendo que también nos está incluyendo a nosotros. Todo eso tenemos que entenderlo de la Biblia. Entonces, dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, con cuchillo, machete, no sé con qué les dio, pero los partió por la mitad. Y tomó él todo esto y partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Lo que está indicando aquí, que dice, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. La puso una mitad de un lado y mitad del otro lado. Y dice que ese fue el pacto que Dios hizo aquí. Dios pasó por entre medio de los animales, porque antes los pactos así se hacían, de que partían un animal por menos cuando compraban una heredad o un lote de ganado. Entonces dice que las dos personas que hacían el trato cortaban el animal por mitad y partían mitad para allá y mitad para acá, delante de testigos, de 2 o 3 testigos. Y el hombre que quedaba endeudado con el otro, debiéndole una cantidad del ganado, o debiéndole una cantidad del terreno que comprara, o una casa, lo que fuere, o sea, dándole fiado, pues, vamos, para ser más directos, eso es lo que entendemos nosotros, para no estar con tanto rodeo ahí, dándole fiado, pues. Este pasaba por el medio, y cuando pasaba por el medio le estaba diciendo simbólicamente, así me hagan a mí si yo rompo este pacto, si yo no te pago. Y mire cómo fue Dios allí, que no fue Abraham el que pasó por el medio, sino fue Dios. Y eso fue lo que Dios le estaba diciendo, así hagan conmigo, me pagan a mí también si yo no te cumplo lo que te he dicho. Entonces, una promesa grande, hermano, que Dios se atrevió a hacerse al hombre. ¿Cómo es posible? Entonces, no podemos nosotros decir que la misericordia de Dios tiene límite. Es demasiado enorme. Porque si Dios se atrevió a hacer eso con Abraham, ¿qué cosas más podría hacer con nosotros para que nosotros vayamos al cielo con Él? Entonces, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. La Biblia dice aquí en el capítulo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué está diciendo esto? Porque uno de hombre, hermanos, es bien bocón. Dios le estaba dando esa garantía a Abraham, y Dios inmediatamente dice que como que hipnotizó a Abraham, vamos a decirlo así. Es un éxtasis que le dio. Hechos capítulo 11 y capítulo 10 también habla de un éxtasis. Me sobrevino un éxtasis, dice el apóstol Pedro en el capítulo 11. Entonces fue un éxtasis, porque Abraham estaba viendo todo. Y el hecho que dije, miraba las aves rapiñas que venían y caían sobre él, no eran las aves, sino que era el mismo diablo el que estaba allí, que estaba interrumpiendo que Dios no hiciera pacto con Abraham. Entonces le vino un sueño y una terrible oscuridad. Lo que está diciendo ahí, pues, que lo adormeció, ni se dio cuenta. ¿Pero por qué lo adormeció? Porque Abraham le podía prometer cosas a Dios que no se las iba a cumplir. Por eso fue que Dios inmediatamente, tras haber hecho el pacto con él, ligero, dice que les cubrió de oscuridad, porque él no quiso
que Abraham fue a abrir la boca, a decirle, bueno, si tú me prometes esto, yo te prometo, y no sé qué, y nunca le cumplió las cosas que le prometió, porque ya ve pues que cuando le dijo, te daré hijos como las estrellas del mar, él luego vino y le echó pesca a la pobre Abraham. ¿Cuántos no, hermanos? Él ya estaba viejo, 70 años, más de 70 años. Y la muchacha estaba como unos 24, 26 años. No vayan a creer que porque era la sirvienta de Sara andaba toda despeinada, toda descalza. No, esa era una mujer excelente, hermano. Excelente. Y porque vivía en la casa del hombre más rico de la tierra. Tenía buenas comodidades ella. Y Sara, diciéndole eso, que se acostara con Agar, su esclava. No, hombre, él no le habló ni 2 veces. Le dijeron, le echó pesca a la mano y vámonos. Ya que insistí, le dijo, se la llevó. Entonces, ¿cuántas cosas suceden en el hombre? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y entonces Dios no quiso que Abraham fuera a abrir la boca por algo que no lo iba a cumplir. Por eso lo cubrió de sueño. Y aquí en el versículo 17, 15-17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Era el poder de Dios. Era el poder de Dios. Dice que solo la antorcha se veía. A Dios no se veía, pero la antorcha sí. Eso pudo ver Abraham nada más, de Dios. El fuego de Dios. Entonces, vamos a ir aquí a Jeremías 34:18. Jeremías 34:18. ¿Lo tienen? Dice la Biblia así: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Pasando por en medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que cuando nosotros levantamos la mano al cielo y hablamos y decimos que confesamos a Jesucristo nuestro Salvador, y que declaramos que Él fue el que resucitó de los muertos y vive, entonces nosotros estamos haciendo un pacto con Dios. Estamos declarando un pacto con Dios. Y cuando dice, y ese se llama pacto de sal, así lo llama Dios, pacto de sal. O sea que pacto de sal quiere decir eterno. No hay retroceso. Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, cuando uno acepta a Cristo y viene a la iglesia por primera vez, empieza a recibir los rudimentos de la iglesia. Entonces Dios empieza a trabajar con uno para que el cristiano vaya teniendo madurez espiritual, pero ya después es un proceso grande. Pero lo que quiero decirles, que el plan de Dios es que del primer momento que venimos a la iglesia, no hay que dejar de venir. Hay que estar aquí siempre, siempre. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, y ya de mayores, de estar en el Evangelio, tal vez 15, 20 años, dejamos de hacerlo, ahí entra esa palabra. Porque nosotros, el dejar de venir a la iglesia, es no creerle a Dios. Y la incredulidad, Dios la condena. Pues
Porque usted no va a seguir una persona que usted no cree en ella, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos la iglesia porque creemos que aquí está el Espíritu Santo. Creemos en nuestro pastor, porque sabemos cómo se dirige, cómo se comporta, cómo hace las cosas, y lo apoyamos también. Pero si nosotros no venimos a la iglesia, entonces no estamos creyendo en él. Motivos hay, hermano, y excusas. Para todo hay excusas. Si la predicación fue bonita, que fue muy bonita y que tiene que ser más dura. Si la predicación es dura, es que muy dura. Mejor yo no voy a la iglesia, porque eso por mí lo están diciendo. Y solamente acuérdense quiénes son los que dicen: los que casi no asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están más vulnerables para que Satanás entre. Satanás no va a entrar en la cabeza de alguien que permanece en la iglesia, porque sabe que este está cimentado, que también lo usa en algunas áreas. No voy a decir que no, porque el apóstol Pablo dice que mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Pero las personas que hacen eso son las que no asisten a la iglesia, son las que menos asisten. Son las personas que ni siquiera tienen el conocimiento exactamente cómo es Dios. Pero uno, como ya lo conoce, por eso está aquí todos los días, o sea, cada vez que hay servicio, porque sabemos que Dios es real y Dios puede sacarnos de cualquier situación mala. Entonces nosotros no estamos aquí porque todos los días nos vaya mal, sino estamos aquí porque amamos a Dios. ¿Se han dado cuenta nosotros, de todos nosotros, nos hemos dado cuenta que cuánta gente ha venido a esta iglesia, verdad? Y se han ido, algunos ya no vinieron, algunos aquí estamos todavía. Pero el asunto es de que cuando una persona permanece en un lugar es porque ésta no busca acomodamientos en la iglesia, sino que ésta busca dónde servirle a Dios. Y ese es el punto aquí, cómo Dios hace pacto con nosotros, porque nosotros no hacemos pacto con Él, Él hace con nosotros. Y entonces a esas personas es la que Dios apoya. No es que apoye más a unos que a otros. Dios es el mismo y es igual. El asunto es que cada quien busca más de Dios. A ese es el que Dios se dirige para darle su sustento. Entonces, vamos a seguir aquí. Dice, vamos a volver a repetirlo. Jeremías 30, ¿y qué dije? 34:10. No, 34:18. 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. O sea, pues, todo aquel que levantó la mano tiene que permanecer en él, porque si retrocede, dice que serán entregados a sus enemigos, y al que más teme, a él le llegará. Entonces, dice el 20, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, o sea, de los matones, de los maleantes, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿En qué está diciendo aquí? Son personas que mueren en el desierto, que vienen en camino. No crea usted que porque esas personas mueren y sus huesos quedan tirados ahí, pobrecito, por casualidad. No, son cosas que Dios ha hecho. Si son muchachos, es porque sus padres han hecho maldades. Recuerde que la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y por haberse olvidado de mi pacto, dice. Yo, dice, entregaré a sus hijos. Yo me olvidaré de sus hijos. Entonces, a veces nosotros decimos, pero si yo hago tal cosa, yo vivo así, yo vivo así, y Dios siempre me bendice. No, hay que tener conocimiento y saber que si andamos mal, tenemos que reconocer que debemos de enderezarnos, porque Dios no se queda con nada. Él, si su palabra dice, si no nos cae el mal a nosotros, le caerán a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos
que amar a Dios. Y si amamos a Dios tenemos que amar a nuestros hijos. Porque ese es el plan de Dios. De que si a nosotros no nos cae el mal, a nuestros hijos les va a llegar. Porque eso fue lo que le dijo acá. Por mano del rey, por mano del profeta Micaías. Le dijo que acá no sufrirá lo que he dicho acerca de él. Porque me agradó en algo. Pero a sus hijos les dijo. A ellos les caerá en sus días. Y así pasó. Entonces, no creamos nosotros que si hicimos algo malo o estamos haciendo algo malo, Dios se va a quedar así nomás. No nos está pasando nada, no nos pasó nada. Pensemos en nuestros hijos. Si los queremos, pues tenemos que acomodar nuestra vida con Dios para que no les pase nada. Entonces ya vamos a terminar. Aquí vamos a entrar al libro de Números, el último. Números 18. Números 18, 19, 21. Aquí hay también. Aquí hay más. Números 18, 19. ¿Lo tiene? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Aquí está hablando, hermanos, también cuando nosotros comemos con alguien. Cuando nos comemos con alguien, estamos haciendo nosotros un pacto de sal, pacto de amistad. Entonces nosotros no tenemos por qué tener amistades con alguien si una vez comimos con él. Eso se llama pacto de sal. Lo que está hablando aquí la Biblia es también, lo que más claro está, es que Dios le está diciendo a los levitas que todo lo que el pueblo traiga santificado para Dios, para su casa, eso es lo que va a ser para ellos. O sea que formalmente, hermanos, al estar en contra del diezmo, vamos a tirarnos a este asunto que no viene nada al tema, pero como estamos leyendo que es pacto de sal, entonces quiere estar hablando aquí de que no solamente la iglesia podría darle el existir o el mantenimiento al pastor, pues vamos a decirlo así, sino que también a los levitas. Porque eso es lo que dice Dios. Por eso a los levitas no les dio heredad en Canaán o en Israel hoy día, porque ellos iban a ser sustentados y vivir bajo la mano, la cobertura de todo el pueblo de Israel. Ellos no iban a trabajar y tampoco se les iba a dar heredad, sino que ellos iban a, no sé si se acuerdan ustedes, pero allá en Guatemala, no sé si en México, El Salvador, Honduras, qué sé yo, pero en Guatemala yo me acuerdo que había un pastor en aquel entonces, hace mucho, y un hermano decía: yo quiero darle de comer al pastor una semana. Él vivía en la iglesia y estaba con su esposa, él y su esposa, y les daban de comer a ellos en esa casa una semana, y después preguntaban quién le va a dar la otra semana, y así se lo rotaban. Él pasaba alegre porque convivía con todos una semana y la gente lo hacía con gusto, era un privilegio grande. Pero ya ven ahora, ya los pastores ya no quieren decir que son pastores porque les da vergüenza. Ellos son apóstoles, doctores, nomás porque ganaron un título de ¿cómo se llama eso? Teólogos, sí, teólogos también, hermano, eso es. Teólogos son, no teólogos, porque están hablando unas locuras tremendas, diciendo que son apóstoles. Hay uno allá en Panamá que
que dice que es patriarca, dice. Ni sabe que es patriarca. La Biblia dice que los patriarcas, como Abraham, era un patriarca. ¿Por qué razón era un patriarca? ¿Por qué se le llama patriarca? Porque a ellos Dios les hizo promesa de entregarle la tierra. Les dio familia, heredada por Dios. Jacob es un patriarca, porque le dio las 12 tribus de Israel. Job es un patriarca, porque le mató a toda su familia y le devolvió otra al doble. Moisés es un patriarca, le entregó el pueblo de Israel para llevarlo consigo, sacado de Egipto a Israel. Noé, otro patriarca. ¿Por qué razón? Por eso, porque a ellos les heredó la tierra, a sus familias. Entonces, ¿cómo estas personas dicen que son patriarcas si no les ha dado nada? Nosotros no podemos decir que somos ni siquiera apóstoles. Eso, hermanos. Y ellos, como ya son estudiados, teólogos, por esa razón ellos dicen que son profetas. Entonces vamos a quedarnos aquí, hermanos. Si tienen alguna pregunta sobre el pacto de sangre, podemos resolverla, y si no, pues alguno tal vez la sepa, si no la sé yo. Y si no lo hay, pues vamos a orar al Señor. Hermano, díganme. Y les llaman patriarcas porque son padres de la humanidad, ¿verdad? Claro, son padres. Abraham es nuestro padre. Miren, allá en el cielo la Biblia no lo declara, pero dice que nosotros no le vamos a llamar padre a nuestro padre de aquí en la tierra. Adán es nuestro padre. Adán, porque él fue el que nació primero. De ahí viene Abraham, él también es nuestro padre, porque nosotros, a él le dio la tierra por heredad. O sea que nosotros somos hijos de Abraham, no porque seamos del linaje de él. Ya hablamos muchas veces que somos del linaje de Efraín, no de él. Pero como Dios le dio la tierra a él, porque él es el dueño del cielo y de la tierra y de todo, entonces nosotros somos injerto de él por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces a ellos fue los que le dio la tierra por heredad. Ellos son nuestro padre. Por esa razón es que ellos son patriarcas. Hermano, y por eso el pueblo de Israel dice las promesas que les diste a vuestros padres, a nuestros padres, pero no se refiere padres los terrenales, sino esos padres espirituales. Sí, eso es. Por esa razón es que la Biblia menciona los patriarcas. Eso quiere decir patriarca, a los que Dios les heredó la tierra. Elías no era patriarca, era profeta. Era el profeta de la ley. Él fue un hombre que asumió la ley, y no con cualquier gente, sino con el mismo rey y con la perversa, que sabe que era el mismo diablo. Entonces, ¿qué fue el otro? Moisés también, Moisés enfrentó la ley. Fue el pionero, vamos a decir, el que comenzó la ley, porque con él fue el que empezó el asunto Dios. Y Elías es el representante de los profetas, lo estaba diciendo al revés. Es el representante de los profetas, porque él fue el que peleó mucho con Acab. Y después de él viene la raíz de todos los profetas, que viene Jeremías, Isaías y todos esos, Ezequiel, Malaquías, sí, muchos, todos los que menciona la Biblia, porque ya los conocemos, vienen. Porque por eso allá en la transfiguración le salió Moisés y Elías, y estos hombres no entendieron por qué habían salido ellos. Y Dios lo que estaba diciendo, si lo apaga, hermano.